Recordamos el tema para este año, lo que son los sermones de la mañana, los mensajes de la mañana. Estamos en busca de escudriñar las Escrituras, en busca de tratar de cubrir al máximo toda la Biblia durante este año. Como recordamos, la semana pasada iniciamos con el Nuevo Testamento y durante este mes de julio estamos trabajando en estudiar una lección de cada uno de los evangelios, de los relatos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan, la semana pasada la portada decía Jesús el Rey y tenía unas fichas de ajedrez. En el medio estaba un peón e incluso todas las demás fichas estaban inclinadas o caídas, incluyendo al rey. ¿Por qué? Hablamos de Jesucristo como nuestro Rey, como Mateo nos lo hace saber, como nos lo muestra, y lo hermoso que es ser súbditos de tan poderoso y amoroso Rey. Pero precisamente es un Rey que fue muy humilde. No fue un rey como el pueblo de Jerusalén o el pueblo de Israel esperaba. No era un rey como hoy conocemos a los reyes. ¿Por qué? Porque precisamente ahora con el libro de Marcos vamos a comprender o vamos a estudiar una lección en que vemos que no solamente fue nuestro rey, sino que también fue un siervo para con nosotros, un siervo para con Dios. Y es de ello que vamos a estar tratando en el libro de Marcos. Les invito a que abran Marcos en el capítulo 10 y el texto será versículos 35 al 45. Marcos es un libro bastante corto, solamente son 16 capítulos, pero en esos 16 capítulos están llenos de acción. Ese libro, Marcos nos hace saber que lo que Jesús hizo prueba quién realmente era Él, porque Jesucristo vino a servir, vino a darnos un ejemplo de cómo servir, vino a enseñarnos cómo servir. Si pudiésemos resumir en 3 puntos, el libro de Marcos nos enseña en los primeros capítulos cómo Marcos 1 del 1 al 8, pero Marcos 1 al 8, los capítulos, nos muestran el servicio de Jesús. Capítulos 8, versículo 31 hasta el 15, nos muestra el sacrificio de Jesús. Y el capítulo 16 nos enseña acerca de la soberanía de Jesús. Jesucristo, el Mesías, el siervo que había sido profetizado, incluso más de 700 años antes, cuando Isaías escribe, en Isaías 42, 1 al 4, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia». Nuestro Señor Jesucristo vino a traer justicia, vino a enseñarnos sobre la justicia, nos la mostró a través de la verdad de la palabra de Dios, a través de la verdad de lo que Él ponía en práctica, a través de la verdad de cómo Él servía. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hace cerca de 2000 años Él vino, hizo todo eso. Y hoy estamos aquí reunidos en base a que hemos creído en todo ello. Hemos creído que efectivamente fuese siervo, que fuese Mesías, que fuese hombre que vino a traer justicia al mundo, que nos trajo lo que necesitamos saber para poder alcanzar la salvación, para poder estar en el cielo, para poder alcanzar esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Vamos a estudiar 4 puntos, o vamos a tratar de explorar 4 puntos en base al texto que les mencioné en Marcos 10, 35 al 45. Primero de ellos es que hay una solicitud que es hecha. Y como podemos ver en la pantalla, vemos que tenemos lo que es usualmente la sala de un teatro o la sala de un cine. Cuando compramos un boleto en el cine, depende del cine al que vayamos, ahora tenemos la oportunidad de que yo me quiero sentar a la derecha en el puesto M12 o quiero sentarme a la izquierda en el puesto J4, no me acuerdo bien los números, pero comprendemos esa parte. Tenemos esa oportunidad de escoger a dónde nos sentamos, en dónde queremos estar. Esto pasó con 2 hombres, 2 de sus discípulos, e incluso la madre de ellos al hacer una petición a Jesucristo. Es de eso que queremos acerca de que la solicitud es hecha. Y vamos a explorar un poco sobre ese texto. Leemos que dice que eran Jacobo y Juan,
los hijos de Zebedeo. En Mateo 20, 28 al 28 narra este mismo evento y nos hace saber que, como Marcos nos hace saber que se le acercaron diciendo, Mateo nos hace saber que es la madre la que se acerca diciendo. ¿Hay algún conflicto en esto? No. Puede ser que seamos testigos de un evento que está ocurriendo y quizás yo estoy desde un punto de vista y alguno de nuestros hermanos está desde otro punto de vista, o tal vez se nos escapa algún pequeño detalle. En este caso Marcos nos dice que fueron los hermanos directamente los que hicieron la pregunta al Señor, pero Mateo dice, era su madre. Al fin de cuentas llevan al mismo punto, llevan al mismo texto lo que estamos leyendo, porque se acercan y le hacen saber, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Muchas veces hacemos peticiones, muchas veces con nuestros hermanos también les pedimos, ¿podría pasar esto? Hermano, ¿podría cambiar el servicio a tal hora porque tengo esta dificultad? O hermano, ¿podríamos hacer esto y esto y esto? Siempre hay solicitudes entre la familia, siempre hay solicitudes entre los hermanos, siempre hay solicitudes en la iglesia. Ellos se le acercan, primero que nada, pidiéndole si es posible. Jesucristo les hace, ¿qué es lo que quieren que yo haga? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué están esperando de mí? Recordemos, nuestro Señor conocía el corazón y conoce el corazón de todos. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre y en este caso Él ya se adelanta a saber hacia dónde va la situación. Ellos les dicen que concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Solemos ver películas sobre reinados. Está el rey en el trono central y tiene quizás a su reina y a su príncipe o a su hijo o a su heredero a la izquierda. Tienen ese tipo de situaciones. Vemos que en este caso incluso Jesucristo en los pasajes antes de este había anunciado su muerte. Pero ¿qué pasó con estos dos discípulos? Estaban pensando en un reino, se habían desconectado de lo que se estaba hablando y estaban pensando en un reino terrenal. Todavía creían que Jesucristo ciertamente iba a ser un rey en la tierra, a pesar de que acababa de anunciarles su muerte. Ellos esperaban tener un trono importante, y es que de acuerdo a mucho de lo que también hemos estudiado, se estima que ambos eran primos del Señor Jesucristo, que su madre era hermana en la carne de la madre de nuestro Señor, María. Tenemos esta situación, tenemos esta solicitud que es hecha. Nuestro Señor procede entonces a darles una lección, una enseñanza es dada. Versículos 38 al 40 dicen así: entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Él acaba de hablar de su muerte, acaba de hablar de que en esta tierra Él va a morir, no va a ser una muerte bonita, y ellos están pidiéndole, yo quiero estar en el reinado contigo. ¿No comprenden? ¿No entienden? ¿No saben lo que piden? Están pidiéndome que los ponga a mi lado cuando se está en una situación de que les estoy anunciando, he de morir para el perdón de pecados de toda la humanidad. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden participar de esta misma actividad que estoy participando? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí no se trata del bautismo como lo celebramos en la iglesia. Se trata del momento en el que Él iba a entrar por completo. ¿Cuál momento? Estar en esa cruz, morir en esa cruz por nosotros. ¿Están estos hombres dispuestos a tomar la cruz y morir en ella como nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que Él está haciendo, esa pregunta. ¿Quiénes estuvieron a su lado cuando Él murió? Hubo dos hombres, pero no fueron discípulos. Eran dos malhechores. Y recordamos de ello porque Lucas 23, 42 al 43 nos dice que uno de ellos le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que Jesucristo, primero que nada, le hace saber a estos discípulos, ¿saben de lo que están hablando? ¿Saben lo que me están pidiendo? No están entendiendo bien el tema, lo que está dando aquí. Y ellos le dijeron, sí podemos. ¿Por qué? La disposición de todo discípulo de Jesucristo era, yo quiero hacerlo. Recordamos cuando Pedro una y otra vez decía, yo lo hago, yo quiero estar contigo, yo te sigo, yo hago esto. Para veces llegaba el momento en que me equivocaba, como cuando pasó, cuando negó a nuestro Señor 3 veces. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Ciertamente Jesucristo iba a morir en la cruz, sus discípulos iban a morir al servirle. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 12, los primeros 2 versículos nos hacen saber cómo Herodes manda a matar a Jacobo, que es el Jacobo del que estamos hablando en este pasaje. Y recordamos cómo Juan fue el último de los discípulos en morir. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo le dijo,
Él estará aquí y llevará todo esto hasta que se revele, y se dio la revelación del Apocalipsis. Ciertamente del vaso que beberán, con el bautismo con que fue bautizado serán bautizados, pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Jesucristo acepta y nos muestra desde ese momento su posición como siervo de Dios. Él es Dios, pero no puede tomar esa decisión de quién va a estar a mi derecha o a mi izquierda, sea en el trono, en el cielo, o hubiese sido en ese momento en la cruz. Es Dios el que dispone y hace saber quién es el que va a estar allí. No es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Muchos en la iglesia quieren ser grandes. Muchos en la iglesia quieren ser importantes. Muchos se apartan de la iglesia y se van a una denominación porque allá les hacen sentir que son así de grandes. Se da esta situación que nuestro Señor le está enseñando. Va a haber un momento difícil en mi vida que ustedes también van a pasarla como mis seguidores, como mis discípulos, como mis apóstoles. Pero sepan que ahorita yo no soy el que está en potestad de decirles quién está al lado de quién. Esa es la lección, la enseñanza que les da en base a la solicitud que había sido hecha. Veamos qué ocurre después de que Jesucristo da esta respuesta, porque vemos que una reacción es iniciada. ¿Eran solamente 2 los discípulos? Sabemos que no. Sabemos que fueron 12 los que Él escogió. Y el versículo siguiente nos dice que cuando los otros 10 escucharon qué es lo que estaba pasando, comenzaron a enojarse. No estábamos todos en el mismo lugar, no estamos todos en el mismo nivel, no fuimos todos escogidos por Jesucristo para llevar su mensaje. ¿Qué hace que estos 2 sean más importantes que nosotros? Ciertamente hay un motivo de molestia para ellos, pero también ¿cuál es el motivo de molestia? Yo también quiero tener un lugar a la derecha o a la izquierda, yo también quiero estar ahí en ese lugar importante. Vemos que sea esta situación que causa una gran molestia contra Jacobo y contra Juan. Y ciertamente nuestro Señor lo que nos enseña es, en este tipo de situaciones, hay que atacar de una vez en el sentido de que hay que acercarse y cortar el mal antes de que se desarrolle más. Y es entonces donde leemos que esta realidad es revelada por nuestro Señor en los versículos 42 al 45. Versículo 42 inicia diciéndonos: mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Cuántos hemos conocido un presidente que se le sube el poder y se convierte en dictador? ¿Cuántos conocemos a algún hombre que ni siquiera había sido elegido por el pueblo, sino que él simple y sencillamente decidió: yo soy el que manda aquí, y comienza su tiranía? Conocemos muchas de esas historias. Algunos de nuestros países quizás han experimentado ello. Pero tenemos esta situación en que Jesucristo les hace saber: los gobernantes se enseñorean, los gobernantes se hacen sentir grandes. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Es el rey el que decide lo que se hace. Le gusta o no le gusta al pueblo. Se da por lo general así. Hoy en día tenemos un nuevo presidente y esperamos muchas cosas buenas de él. Pero con la experiencia que tenemos cada uno en nuestros países, sabemos, van a haber algunas situaciones difíciles. Pero son decisiones que el gobernante toma. ¿Por qué? Porque está en poder en ese momento. Sin embargo, Jesucristo le hace saber: ¿ustedes piensan que yo voy a ser un rey como ellos? No es así. ¿Ustedes piensan que van a ser reyes como ellos porque me sirven a mí? No va a ser así. Porque no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quería ser el primero será siervo de todos. Recordamos muchas veces la ilustración acerca de un jefe y de un líder. El jefe manda, el líder da el ejemplo. Cada uno de nosotros no puede sentirse más grande que el otro. Como mencionábamos en la clase, el que nos paremos enfrente de ustedes a dar un mensaje o una clase no nos hace más importantes que a cada uno de los que estamos aquí. Tanto el hermano, como mencionaba, que limpia el local, como el hermano que lleva el mensaje, o el hermano que construye, o el hermano que hace tantas cosas, o incluso las hermanas, todos estamos al mismo nivel. Todos tenemos que seguir buscando que debemos de ser servidores o siervos de todos. La grandeza en el reino de los cielos consiste en hacer en lugar de ser. Cada uno de nosotros tiene que dar el ejemplo y no esperar que los demás le sirvan. En hacer por los demás, en lugar de hacerlo por uno mismo. No podemos pararnos y esperar: mírenme qué grande soy yo, todo lo que hago. No, lo hago para ayudar a mis hermanos.
lo hago para ayudar a mi familia, lo hago para ayudar a mi comunidad, lo hago para seguir el ejemplo de Jesucristo. Esa es la actitud que cada cristiano debe aprender de Jesucristo, el siervo. La grandeza se encuentra en el servicio, no en la posición. Solo aquellos hombres que son sirvientes de su raza o de su gente son verdaderamente grandes ayudantes de la humanidad. Aquí no se trata de que el blanco ayude al blanco, el chino al chino o el negro al negro. Se trata de que en Cristo todos somos uno y todos debemos de servirnos y apoyarnos unos a los otros. Ese es el ejemplo que el Señor nos da, porque ciertamente uno de los pasajes más importantes y más preciosos del Evangelio de Marcos es el que viene a continuación. Marcos 10:45 nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Dónde leemos en las Escrituras que Jesucristo se sentó en un trono y le traían uvas y le traían todas las cosas y era totalmente servicio para Él? Lo más cercano que vemos es cuando se monta en una mula o un asno, que llega y entra al pueblo de Jerusalén y la alaban o le enaltecen en cierta manera. Es lo más cercano a ese tipo de servicio. Pero nuestro Señor y el libro de Marcos una y otra vez nos hace saber: Él vino a servir, no a ser servido. ¿Por qué? Porque va a dar su vida para rescatar a todos. Un rescate por muchos. Ciertamente decimos que el Evangelio es para todos y es la verdad, pero ¿cuántos llegan a aceptarlo? ¿Cuántos llegan a hacer la voluntad de Dios? De ahí que leemos claramente el pasaje, dice: un rescate por muchos. Porque tristemente no todos obedecerán el Evangelio, no todos valorarán el gran sacrificio que Jesucristo ha hecho por toda la humanidad. Pablo escribe acerca de esto. Pablo nos hace saber en la carta a Filipenses acerca de lo que Jesucristo hizo como siervo. Leemos los pasajes del capítulo 2, 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir, una mejor traducción, este pensar, tengamos la mente de Cristo. Es lo que está haciendo Pablo saber, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ninguno de nosotros somos Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos el poder y la autoridad que Él tiene. Jesucristo sí la tuvo. Si tuvo esa forma, no lo tomó algo a que amarrarse, a que aferrarse, a que hacer saber: aquí estoy yo soy Dios sobre ustedes, háganme lo que yo les digo. Jamás tomó esa actitud. Sino que se despojó a sí mismo. Se trató como: yo soy igual que ustedes, o incluso soy hasta inferior a ustedes. ¿Quién de nosotros se siente así? ¿Quién de nosotros realmente toma este pensar de ponerse al servicio de los demás? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué busca la humanidad? Mírenme, hablen de mí, soy grande, soy importante, miren todo lo que hago. La vanagloria, el orgullo, la arrogancia del hombre. Jesucristo nos enseñó: no es así, no puede ser así. Debemos ser humildes, y como tal se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y no solamente cuando se le antojaba obedecer a Dios, no solamente cuando le gustaba: esto quiero hacer, Dios, esto no lo quiero hacer. Él oró pidiendo que esa copa fuese removida de él, pero él comprendía: la voluntad del Padre es la que tengo que hacer, no la mía. Se hizo obediente hasta la muerte. Y no fue que murió tranquilo en una cama de hospital, o en su cama, en su casa, o que tristemente hubo un accidente en el que fue estrellado y murió inmediatamente. Murió en la cruz sufriendo por largas horas, siendo humillado, siendo avergonzado, siendo burlado. Pero Él fue obediente hasta la muerte. Es el mismo Pablo que a los Efesios les escribe, les hace saber: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quiénes? Por nosotros. No se entregó por cualquier cosa, no hizo algo por hacerlo, lo hizo por el amor que tiene para con nosotros, dándonos ese hermoso ejemplo de lo que involucra ser un siervo del Señor. Fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, un olor que le gustaba a Dios, un olor como el que cada una de nuestras esposas, los que estamos casados, nos gusta sentir, porque se ponen fragantes, se ponen que quieren sentir que huelen bien. Dios quiere que olamos bien, no literalmente en que me bañe en perfume. Dios lo que quiere es que nuestra forma de vivir sea obediente a su palabra, seamos sus siervos y podamos dar lo mejor de nosotros en servirle, como Jesucristo nos enseñó cómo servirle. Hermanos, deseo concluir con lo siguiente, recordando brevemente los puntos que hemos tocado.
Jacobo y Juan hicieron una solicitud. Jesucristo les da una enseñanza sobre esa solicitud acerca de que Él no es el que tiene la potestad para decir quién está a la derecha o a la izquierda. Una reacción se inicia porque los demás apóstoles, los demás discípulos se molestan por esta situación, lo que lleva a que Jesucristo les revele algo que necesitaban conocer, una realidad que debían de conocer. Él vino para servir, no para ser servido. Si quieres ser como yo, si quieres ser como Cristo, entonces aprende que si quieres estar de primero, tienes que ser primero en servir. Si quieres ser el más grande, tienes que servir a los demás. Tienes que convertirte en alguien que realmente es un siervo de Dios. Cristo vino para servir, no para ser servido. Y antes de que entonemos el himno de invitación, así como la semana pasada hicimos la pregunta a quién es el rey al que sirves, hoy quiero que nos hagamos la pregunta, ¿quién es el siervo al que imitamos? ¿Imitamos a Satanás? ¿Imitamos al mundo? ¿Vivimos de acuerdo al mundo? ¿O queremos imitar a Jesucristo y vivir de la manera que Él nos enseñó? Vivir siendo humildes, siendo serviciales, siendo personas que viven el cristianismo como la Biblia enseña y no como la tradición del hombre trata de enseñar o imponer, haciendo ver cosas que no son ciertas ante los ojos de Dios. Sabemos que escuchamos la palabra de Dios. Sabemos que creemos que Dios es y que galardona a aquellos que hacen su voluntad. Sabemos que Él espera que nos arrepintamos de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, de nuestros pecados, que volvamos, que giremos de turno, que cambiemos nuestra mente, nuestro rumbo a hacer la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Que comprendamos que Él es el que manda, que podamos confesar, como los demás muchos hemos hecho, que ciertamente Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando hacemos todo eso, comprendemos que hay algo muy simple, que es meternos en el agua, sumergirnos en esa agua del bautismo, para que nuestros pecados sean perdonados y para que Él nos añada a su iglesia. Muchos ya hemos hecho todo eso. Algunos quizás no lo han hecho, nos están visitando. Y siempre es nuestra exhortación y nuestra invitación, pero por sobre todo la invitación de nuestro Señor, a que podamos reconciliarnos con Él y ponernos en las aguas del bautismo para ser perdonados. Pero el que ya lo ha hecho, recordemos que siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Siempre tenemos la oportunidad de hacerle saber a nuestro Señor nuestros pecados, confesándoselos y pidiéndole perdón por lo que hemos hecho. Sea cual sea la situación que estemos viviendo en este momento, le vamos a pedir a Jonathan que pase a dirigir el himno de invitación, pero recordemos y pensemos claramente a quién deseamos servir. Les invito a que nos pongamos de pie mientras entonamos este himno.